Y ahora, yo quiero que tú pienses en el Estado de Israel por un momento. Mira qué interesante. Yo quiero que pienses en el Estado de Israel y yo quiero comentarte cosas que yo aprendí allí, porque mientras todo el mundo hacía turismo, yo hacía algunas preguntas en algunos lugares y quería indagar un poco para ver si todo el mundo ve las cosas igual. Y te digo una cosa, no todas las personas que están dentro del Estado de Israel están con el mismo punto de vista. Y hay una cosa interesante. Miren, yo les quiero traer esta información. Esto es informativo, que nadie venga a decir, Juan Manuel dice. Es informativo, pueden buscar en internet y verán que no miento. Dentro de lo que conocemos hoy como el Estado de Israel, no todos los judíos están a favor del Estado de Israel. Hay un grupo de judíos que están a favor del Estado de Israel y hay un grupo de judíos, especialmente los más ortodoxos, que están contra el Estado de Israel. Es más, hasta el día de hoy, hay algunos judíos ortodoxos que no están apoyando lo que está pasando con Israel, que no están apoyando las cosas que está haciendo Israel y que no apoyan al gobierno, parlamento de Israel, porque no los consideran pueblo de Dios. Y tú dirás, ¿cómo que no? Pues no. Dentro del Estado de Israel hay una división interna entre judíos. Y no todos los judíos se consideran a sí mismos hermanos en la fe. Ah, no. Por eso, cuando hables con judíos, vas a ver que dentro del judaísmo vas a tener judíos ortodoxos y vas a ver otros que te van a decir, estos no son ortodoxos, estos judíos son ultra ortodoxos. Y otros judíos te van a decir, estos judíos son más liberales. Hasta alguno que te dirá, yo soy judío, pero no soy religioso. Así como nosotros vemos falsos cristianos, así como nosotros vemos falsas iglesias que dicen ser cristianos, que dicen ser iglesia, dentro de lo que son los judíos, hay judíos que consideran a otros que dicen ser judíos falsos judíos, porque consideran que no respetan la ley, porque consideran que han abrazado un Estado de Israel que ellos creen que nada tiene que ver con la Biblia. Porque otro dato interesante, ¿sabían ustedes que hay gente dentro del Estado de Israel que son judíos, especialmente de la rama más ultra ortodoxa, que están contra el Estado de Israel? Y tú dirás, ¿por qué, Juan Manuel? Ok, cuando tú piensas en Israel, muchos cometen el error de pensar en Jerusalén y pensar en la zona religiosa de Jerusalén. Cuando tú piensas en la zona religiosa de Jerusalén, tú piensas en ese lugar donde conviven, se toleran árabes y judíos, musulmanes y judíos, ¿no? Esperando cada lado que un día solo quede uno, que es interesante, porque se toleran, pero en el fondo esperan el día en que el otro lado ya no esté, no exista, sea erradicado y todos sean musulmanes o todos sean judíos. Pero el Estado de Israel no es solo Jerusalén. ¿Sabías tú que si te vas a Tel Aviv, un lugar que está dentro del Estado de Israel y donde se toman muchas decisiones políticas, ¿sabías tú que hay mucho apoyo al colectivo LGBT? ¿Sabías tú que en el Estado de Israel han habido manifestaciones a favor del movimiento LGBT? Gente del movimiento LGBT saliendo a la calle con sus banderas, con sus pancartas, que se han encendido luces y edificios de los colores LGBT, y eso está dentro del Estado de Israel. Por eso una parte de los judíos ultraortodoxos te dirán, esto no es el Israel de Dios. Este Estado no es el Israel de Dios. Tel Aviv no es y nuestro gobierno no es el Israel de Dios, porque nuestro gobierno ha abrazado mentiras mundanas, nuestro gobierno permite cosas mundanas, nuestro gobierno no respeta la ley de Dios, porque si tú vas a Jerusalén, en el tiempo del Shabbat todo está cerrado, pero si te vas a Tel Aviv, en el tiempo del Shabbat
ahí puedes comprar y hacer y deshacer porque ahí no hay ese respeto al Shabbat que tiene la línea ortodoxa en la zona de Jerusalén. Así que dentro del Estado de Israel conviven judíos muy celosos de la ley, muy celosos de la Torá, pero dentro del Estado de Israel conviven otros judíos que comen cerdo, que no guardan el Shabbat. Tú, cuando vas a Jerusalén y te vas a dar un paseo por Jerusalén, en los alrededores vas a ver gente con el gorrito, judíos, fumando droga, fumando porros de marihuana, vas a verlos emborrachándose en unas calles donde hay música mundana, tecno, y ahí fumando y bebiéndose sus whiskies o lo que sea y tomando como en cualquier lugar del mundo. Ese es el problema, que muchas personas piensan en Israel y piensan automáticamente en el Estado de Israel cuando incluso judíos de dentro del Estado no consideran el Estado de Israel fiel a Dios, ni siquiera lo consideran el verdadero Israel en su esencia. Por eso siempre llamo a las personas a investigar, llamo a las personas a estudiar, llamo a las personas a informarse. Por ejemplo, he visto cristianos que al presidente de Israel lo elevan a la estatura de wow, ese hombre, ese hombre, ese hombre. Pero hay judíos ortodoxos y ultraortodoxos que a ese hombre no lo respetan, no lo consideran. Es más, intentan vivir al margen de la ley y del gobierno del Estado de Israel porque consideran que es un gobierno corrupto que no respeta a Dios y la ley de Dios. Pero los evangélicos, la gran mayoría hoy en día, están tan desinformados, están tan faltos de información, que cuando tienes una información superficial de las cosas, abrazas pensamientos equivocados. Yo no les digo a ustedes lo que tienen que abrazar, lo que tienen que creer y lo que tienen que pensar. Pero cuidado con no tener un concepto superficial del Estado de Israel. Ustedes dicen, esa tierra pertenece a Israel. Ok, pero ¿quién es Israel al que pertenece esa tierra? ¿Qué gobierno debe haber? ¿Es el gobierno del Estado de Israel, el gobierno que Dios instauró, que respeta la ley, que un gobierno como el que había antaño, o no tiene nada que ver? Sería bueno investigar un poco. ¿Por qué? Repito, porque dentro del Estado de Israel, hasta los propios judíos te dicen, esos no son judíos, esos solo blasfeman contra Dios, esos solo humillan el nombre de judío, esos solo humillan lo que viene siendo la palabra ser judío. ¿Cuántas personas conocen ustedes que dicen, yo me emborracho, yo fumo porros, salgo de fiesta, tengo novias y vivo en fornicación, pero soy bautizado? Pero hice la comunión porque hay mucha gente que de tradición católico-romana vive una religión católico-romana de tradición y costumbre, pero sabemos que no son creyentes nacidos de nuevo. Para el judío, dentro del Estado de Israel, hay un grupo de personas que dicen ser judíos, pero simplemente porque se han circuncidado y simplemente porque hicieron alguna celebración, pero no respetan a Dios, no respetan la ley de Dios y viven como les da la real gana. Por eso, dentro del Estado hay conflictos y hay barrios separados. Hay un barrio que tú dirás, oye, ¿por qué ese barrio está así como más diferente? Ah, no, esos son ultraortodoxos, esos no se mezclan, pero no se mezclan con los musulmanes. No, no, tampoco se mezclan con muchos judíos. ¿Por qué? Porque consideran que son infieles, consideran que no son fieles a Dios, que no siguen la ley de Dios. Hermano, hay que informarse. La falta de información puede llevar a muchos a un pensamiento equivocado. Repito, yo no hago esto para decirte lo que tienes que creer, lo que tienes que abrazar y lo que tienes que pensar. Pero sí que sé algo. Dios dijo que un remanente es fiel, pero otra parte, mira lo que ha dicho, llegaríamos a ser como Sodoma y haríamos cosas como Gomorra. Y yo te pregunto, ¿no hay partes del Estado de Israel
que ha abrazado, como he dicho antes, el movimiento LGBT, no ha permitido a alguna parte del Estado de Israel cabalgatas y manifestaciones y movimientos de gente LGBT, pero siempre, siempre, tanto entre los judíos como entre los gentiles, Dios se ha guardado un remanente que le será fiel, un remanente que pondrá su fe en Jesucristo, un remanente que pondrá toda su fe y confianza en el Señor Jesús, y ese remanente será salvo. Por eso, dice Isaías, como hemos leído, aunque la descendencia de Israel sea como la arena del mar, perdón, solo el remanente será salvo. Solo el remanente será salvo. Debemos informarnos mejor para no tener una idea equivocada en la cabeza, y a veces, yendo al lugar, investigando, uno aprende mucho. Espero que tomen mis palabras bien y no como una crítica, simplemente un llamado a una información más precisa de las cosas.